Biodescodificación de la endometriosis. El cuerpo guarda historias y hoy miramos la endometriosis desde la biodescodificación, sobre todo el conflicto y la historia detrás de este diagnóstico. Entenderás qué es la biodescodificación, de dónde viene, por qué te puede ayudar con tu sistema nervioso y te llevarás un mapa de preguntas y rituales para empezar a observarte sin culpas, sobre todo desde las emociones que experimentas con este diagnóstico. Soy Pamela Bernal, naturópata, licenciada, coach y doctora en nutrición, y este es otro episodio de Sé tu Medicina, donde con la naturaleza como guía y disciplina te conviertes en tu propia medicina. Tu propia medicina, tu propia medicina. Bien, y vamos directo a la biodescodificación, que es otro de los temas que me fascina, porque personalmente, cuando entendí una perspectiva diferente de algunos de los diagnósticos que estaba padeciendo en aquel momento, especialmente el del Hashimoto, tiroides y el BPH, pude relajarme. Y esa relajación que te da esta nueva perspectiva, sobre todo que te hace entender que no estás enferma y que realmente lo que está haciendo tu cuerpo es hablándote a través de un diagnóstico, te puede ayudar a aliviar tu sistema nervioso y ponerte en modo sanar. Y en este episodio vamos a hablar de la biodescodificación y en específico la biodescodificación de la endometriosis. ¿Cuál es el conflicto emocional detrás y qué es lo que se hace con esta disciplina que también me ha funcionado muchísimo cuando la pongo en práctica con las pacientes que llevan su salud y bienestar a otro nivel, entrando en los procesos de coaching de inteligencia emocional donde practico esta técnica? Bien, la biodescodificación es una propuesta de la medicina holística complementaria que explora el significado emocional de los síntomas o de un diagnóstico para poder identificar conflictos no resueltos y liberar tensión psicoemocional detrás de esos conflictos no resueltos a los cuales el cuerpo está reaccionando con cada diagnóstico. Entonces, es importante que no sustituya otros abordajes, tampoco sustituye lo que tienes que hacer con el estilo de vida, la alimentación, las plantas. Es simplemente una nueva perspectiva y es como llevar la sanación a otro nivel para que aquí en la computadora mental haya también una verdadera sanación. Así que se plantea como ese complemento para recuperar el equilibrio mente, cuerpo, emociones. Bien, entonces, ¿por qué te puede ayudar en un diagnóstico de endometriosis? Como lo he mencionado cuando hago series de otras condiciones, la biodescodificación nos puede ayudar a relajar el sistema nervioso cuando empezamos a ver este diagnóstico desde otra perspectiva y de entender que detrás hay un conflicto y de poder ver ese conflicto para resolverlo o buscar el apoyo necesario para que una vez resuelto el conflicto, el sistema nervioso se relaje. Bien. Y en este caso, en la endometriosis, te puede ayudar mucho con el dolor, porque el dolor crónico sensibiliza el sistema nervioso. Y cuando tú relajas tu sistema nervioso porque ya no estás a la defensiva ante un conflicto, entonces disminuye el estrés emocional y eso restaura todo tu sistema nervioso y te da una sensación de seguridad y un umbral de que todo puede mejorar. Entonces, hay literatura que muestra esa relación o esa comorbilidad de la ansiedad y depresión en endometriosis, para que sepan. Entonces, cuidar la esfera emocional en este diagnóstico también es relevante
Y desde la perspectiva de la naturopatía, siempre vamos a ir también a la parte mental emocional, porque recuerden que somos holísticos. Bien, y para hablar un poquito más de holístico, yo tengo una certificación en ginecología holística, que es esa rama de la salud de la mujer donde trabajamos los desequilibrios de manera integral, o sea, biología, emociones, mente, ritmo de vida, relaciones, porque una mujer puede estar presentando desequilibrios hormonales por cómo reacciona su sistema nervioso ante una relación en la que está. Así que vamos a abordar de forma integral y eso es lo que hace la ginecología holística. No buscamos culpa, buscamos coherencia, que lo que sientes, haces y necesitas, todo se alinee para ayudarte a sentirte mejor y revertir un diagnóstico. Bien, entonces, para hablar un poquito de biodescodificación en este episodio, nos voy a utilizar dos marcos de referencia que son autores con libros donde habla de los conflictos bioemocionales detrás de los diagnósticos. Uno de ellos es Villanova y la otra es la famosa Louise Hay. No sé si conocían de Louise Hay, que es quien tiene su libro Sanar tu vida o usted puede sanar su vida a través de las afirmaciones que haces mentalmente o hablando una vez tú conoces cuál es el conflicto y cómo lo vas a trabajar. Entonces, me apoyo de estas dos fuentes para ir a la definición detrás de la endometriosis, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está trabajando emocionalmente o bioemocionalmente cuando una mujer tiene este diagnóstico? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que dice Johann Mark Villanova en su diccionario bioemocional, donde él habla, ¿verdad? Que el endometrio, que es ese entorno interno del útero, incluye y dice explícitamente que está relacionado a conflictos con el ser madre. Y explica que la mujer que padece de endometriosis está teniendo un conflicto bioemocional de miedo a no ser una buena madre, miedo a las consecuencias del parto. Estoy citando literal. Deseos de quedar embarazada, pero sin capacidad para recibir al bebé en un buen lugar, por lo tanto lo recibo en otro. Eso explica el por qué el tejido del endometrio sale hacia afuera, ¿verdad? Quiere poblar otro lugar que no es el útero, ¿bien? Así que además, esta referencia, este diccionario, nos va dando una perspectiva de que todo lo que está relacionado con el útero está también relacionado a nuestros temas del territorio o del hogar y asociados al embarazo. Entonces habría que buscar conflictos o vivencias que ha tenido esta persona con el marcar territorio, con el lugar donde nacerá el bebé, cómo nació, cómo fue su parto, cuál fue esa perspectiva que aprendió de ser madre de la casa, del hogar, ¿verdad? Así que dentro de su marco, para este autor, ¿verdad? La endometriosis se vincula a conflictos de maternidad, miedo a ser madre, a miedo a formar un hogar o miedo a no tener un hogar suficiente o idóneo para traer un bebé. Bien, entonces en las referencias de Louise Hay no hay necesariamente una definición sobre el diagnóstico de endometriosis, pero sí todo lo que tenga que ver con el vientre, con el útero, con el ciclo menstrual, con la menstruación, se va a interpretar como un bloqueo en la autovaloración femenina, ¿verdad? Lo que se interpreta de ese rol femenino de ser madre, ser la cuidadora, de sostener un hogar y esa interpretación está creando un conflicto, ya sea con la persona o con lo que la persona quiere ser o lograr. Así que lo que a veces se interpreta en clave del rol femenino materno, ahí es donde tenemos que buscar, ahí es donde tienes que buscar qué es, qué te da miedo de ser madre.
¿Cuál es ese conflicto con la maternidad que no estás viendo y tu cuerpo te lo está mostrando a través de este diagnóstico? Muchas veces, y según las referencias de Louise Hay, también amplía con ideas de inseguridad o rechazo a lo femenino, y hay que ver en dónde en tu vida tú estás rechazando lo femenino porque tienes una percepción de que lo femenino es algo que no eres o algo que no te gusta o algo que es frágil y que no se parece a lo que tú eres como mujer. Y muchas mujeres hemos tenido esos conflictos muchas veces. Bueno, en conclusión, vamos mirando, ¿verdad? Detrás de la endometriosis a nivel bioemocional pudiéramos trabajar con entender qué hay detrás de mi percepción de lo femenino, de la maternidad, de ser mamá, de la percepción o idea de ser madre. Bien, entonces, miedo profundo al parto o al concebir están asociados con este diagnóstico. Prácticamente lo que nos queda una vez que entiendo el conflicto biemocional detrás es concientizarlo. Cuando tú concientizas y empiezas a buscar y te das cuenta como que, es verdad, y haces un aha moment, ahí hay un momento importante de, vamos a, a decir así, de neurocambio en tu sistema neuronal, ¿verdad? En cómo tú estás percibiendo las cosas. Entonces, lo que vamos haciendo como terapeutas es ir llevando a la persona a entender por qué está teniendo ese conflicto o lo tuvo en algún momento y empezar a trabajar con las herramientas para cambiar la percepción, resolver el conflicto si tiene que ver con mamá o con alguna otra persona de referencia y vamos llevando a esta paciente a cambiar ese estado mental que ayuda a que su sistema nervioso se relaje. Y bien, esto se acompaña de también respiraciones para ayudar a calmar el sistema nervioso, con escritura, con afirmaciones que pueden ir apoyando a que haya una nueva forma de ver la maternidad, la feminidad, el hecho de ser madre, bien, sobre todo si la persona sí quiere ser madre y lo que hay es un miedo que intrínseco, ¿ven? También apoyamos con el tapping, que son las técnicas de liberación emocional, dándonos topecitos mientras hacemos respiración y trabajamos con las afirmaciones. Así que esto es una técnica muy linda, muy hermosa, pero sobre todo lo más importante es poder entender el conflicto detrás para poderlo concientizar y trabajarlo. Tú que estás viendo este video, si tienes un diagnóstico de endometriosis, déjame en los comentarios si has tenido este miedo o conflicto con ser mamá, con la feminidad, porque créanme que estas definiciones, yo no sé cómo, pero no se equivocan cuando las he trabajado en la oficina. Entonces, la idea es buscar la relajación del sistema nervioso, trabajando con entender el conflicto y cambiarlo o resolverlo. Y sobre todo, esta perspectiva de la biodescodificación nos ayuda a entender primero que no somos un diagnóstico, que un diagnóstico no nos define y que simplemente nos está hablando sobre la posibilidad de un conflicto que no hemos visto y que tenemos la oportunidad de concientizar, trabajar y resolver. Nos da una perspectiva de que no hay culpa, que no hay que culpar a nadie, ni siquiera a ti misma, sino de que hay información disponible para volver a ti, que la puedes interpretar, reconocer y usar a tu favor. Y sobre todo nos ayuda a entender esa coherencia entre cuerpo, mente y emociones y a ayudar en la recuperación del cuerpo físico. Muy bien. Entonces, si algo de hoy te resonó, empieza suave y constante a evaluar ese conflicto, de dónde viene, de si cuando hablas de eso, tu cuerpo cambia, cómo se siente tu sistema nervioso con la idea de ser madre y todo lo que involucra este conflicto que ya viste aquí relacionado con la endometriosis. Y sobre todo recuerda, esto no sustituye el trabajo
de qué hay que hacer con el cuerpo, de desinflamar, restaurar la digestión, apoyar tu sistema nervioso y sobre todo el cambio en la alimentación y el estilo de vida. Esto es un complemento y es como llevar a otro nivel de conciencia ese trabajo que vas a hacer para convertirte en tu propia medicina. Y ya sabes que si quieres empezar a desinflamarte, descarga mi guía pre-detox, que abajo te dejo el link en la descripción para que empieces a desinflamar tu cuerpo con recetas fáciles, prácticas y prepararlo para un proceso de limpieza más profundo. Y si ya tú estás lista, decidiste que quieres hacer un cambio porque nada te ha funcionado, sientes pésimo, es que muchas cosas ya no te funcionan y estás harta y cansada de que las cosas que estás haciendo o en lo que estás invirtiendo no te funcionen, estás lista para ser parte de mi programa Reaviva, que es una experiencia educativa de 12 semanas donde transformas tu bienestar a través de aprender a desintoxicar, reparar tu digestión y personalizar tu alimentación y estilo de vida. Y puedes abajo agendar una consulta gratuita para evaluar si este programa es lo que necesitas. Gracias por ver esta serie de endometriosis desde la raíz. Nos vemos en los próximos episodios.